El 2 de diciembre de 2025, Vladimir Putin suelta esta frase: no vamos a luchar contra Europa, pero si Europa quiere una guerra y la busca, estamos listos ahora mismo. Es una de esas declaraciones que te hielan la sangre, ¿verdad? Totalmente. Es que es una contradicción en sí misma. Completamente. Te ofrezco la paz con una mano, pero, oye, con la otra te estoy enseñando todo un arsenal. Exacto. Así que vamos a desgranar esto. Con el material que tenemos, la misión de hoy es entender qué demonios significa esta advertencia. ¿Es un farol de jugador de póker o hay una amenaza real detrás? Y no solo eso. Y lo que a mí más me intriga, ¿cuánto de esto es un eco, una repetición de errores del pasado? Precisamente. Vamos a ver primero la amenaza inmediata, el contexto de esas palabras. Vale. Luego nos vamos a sumergir en los paralelismos históricos, que son francamente inquietantes con los momentos previos a las dos guerras mundiales. ¿Que los hay? Y por último, lo traeremos a casa. Si todo se tuerce, ¿qué significa para España? ¿Estamos realmente preparados? Pues empecemos por el principio. La declaración de Putin, como decías, tiene dos caras. Sí. Insiste en que no tiene intención de atacar, que lo ha repetido cientos de veces, pero, casi en la misma frase, advierte de que si Europa empieza algo, la derrota será tan absoluta que no quedaría nadie con quien negociar. Es que eso es una amenaza de aniquilación en toda regla. Directamente. Lo fascinante aquí, de verdad, es el cuándo lo dice, el timing. Ajá. Estas palabras no se dicen en un vacío. Justo al día siguiente aterrizaba en Moscú el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, para intentar negociar la paz en Ucrania. O sea que no es una reflexión filosófica sobre la guerra. Para nada. Es una jugada táctica, pura política de poder. Es un golpe sobre la mesa negociadora. Es llegar y decir, ojo, no vengo a pedir, vengo a exigir. Claro. Y hay que añadir otro detalle. En ese preciso momento, varios países europeos, con España entre ellos, estaban criticando abiertamente un borrador de paz de Washington. ¿Por qué? Porque lo veían demasiado generoso con Rusia. Así que el mensaje de Putin también iba para ellos. Era un no me subestiméis. Entendido. Es una forma de subir la apuesta antes de sentarse a jugar las cartas. Y en Europa, ¿cómo sentaron estas palabras? ¿En Bruselas? ¿En Berlín? ¿Hubo pánico o se lo tomaron como otra bravuconada más? Pues mira, la reacción oficial fue de preocupación e indignación. Pero sin caer en el alarmismo, imagino. Exacto, sin caer en eso. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, salió a decir lo que lleva diciendo meses. Que la agresión rusa es la amenaza. La más clara, la más persistente que tiene Europa. El mensaje de la alianza es siempre el mismo. El artículo 5 está ahí. Ah, el famoso artículo 5. A veces lo oímos tanto que casi pierde fuerza. Para quien no lo tenga fresco, ¿qué significa en la práctica? En la práctica es el corazón de la OTAN. La garantía. Es la idea de todos para uno y uno para todos. Un ataque armado contra Polonia o Estonia o España se considera un ataque contra los 32 miembros y todos, sin excepción, deben responder. ¿Es el mayor seguro de vida colectivo del mundo, por así decirlo? Se podría decir que sí. Vale, Putin dice eso, la OTAN responde. ¿Pero es todo un teatro de declaraciones? ¿O de verdad se están moviendo cosas? Tanques, barcos. ¿Qué está pasando sobre el terreno que demuestre que esto va en serio? No, para nada es solo retórica. Esto es un tablero de ajedrez con piezas muy reales. Y muy caras. ¿Ya? La OTAN ha reforzado todo el flanco oriental. Hay más aviones de vigilancia en el aire, más barcos patrullando el Báltico. Sobre todo después de lo de los drones, ¿no? Sobre todo después de varios incidentes con drones rusos que han puesto a prueba las defensas. Sí. Y los ejercicios militares conjuntos son constantes. Son una forma de decir, estamos aquí y estamos listos. Y en el otro lado del tablero, ¿Rusia qué hace? Pues Rusia hace lo mismo, pero con su propio estilo. El Kremlin filtra supuestos avances militares, como la reciente toma de la ciudad de Pokrovsk. Para proyectar fuerza, claro. Para proyectar una imagen de fuerza de cara a la negociación. Quieren que el mundo piense que están ganando en el campo de batalla, aunque la realidad es que su economía está ahogada. Ahogada por las sanciones. Claro, y el desgaste de casi 4 años de guerra es brutal. Esta tensión, esta escalada, es que es imposible no pensar en otros momentos de la historia. Las fuentes que hemos revisado insisten mucho en esto. Normal. No es la primera vez que Europa se encuentra en una encrucijada así. Para nada. Y si conectamos esto con una visión más amplia, surgen unos patrones que se repiten de forma casi calcada. ¿Así?
Podríamos hablar de 4 grandes ecos del pasado. Cómo percibe la gente el peligro, el sistema de alianzas, el papel de la propaganda y la ambición por expandir territorios. O sea que no estamos hablando de parecidos casuales. Me estás diciendo que hay una especie de manual de instrucciones para el desastre y que estamos siguiendo al menos 4 capítulos. Suena escalofriante, pero los paralelismos están ahí. Pues empecemos por el primero, la percepción pública. Fíjate, antes de la Primera Guerra Mundial, en 1914, la creencia popular era que si estallaba una guerra, sería corta. La guerra de verano. Casi un desfile militar. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba el infierno de las trincheras. Luego, en los años 30, la política dominante fue el apaciguamiento. La idea de que si le daban a Hitler lo que pedía, se calmaría. Ya vimos cómo acabó eso. ¿Y hoy? Hoy parece que la mayoría de la gente piensa que una tercera guerra mundial es, imposible. Algo de películas. Exacto. Y esto plantea una pregunta muy seria. ¿Estamos subestimando el riesgo otra vez? ¿Es probable? Hay una cita del historiador Lord Dalton que es demoledora. Dice que justo antes de 1914, los diplomáticos y militares veían el conflicto como inevitable. Los expertos. Sí, pero el ciudadano medio estaba completamente ajeno, preocupado por sus cosas. Hoy pasa algo parecido. Los centros de análisis, los servicios de inteligencia no paran de advertir sobre el rearme, sobre el auge del nacionalismo. Pero para mucha gente una guerra a gran escala sigue pareciendo ciencia ficción. Totalmente. Y supongo que esa ceguera del público es todavía más peligrosa cuando el mundo ya está dividido en bloques casi irreconciliables. Claro. Como pasó entonces con la Triple Alianza y la Triple Entente. Ese es el segundo patrón. Los sistemas de alianzas. En la Primera Guerra Mundial tenías esos 2 bloques. En la segunda, el eje contra los aliados. Eran estructuras muy rígidas que, una vez que salta la chispa... arrastran a todos. Un efecto dominó. Exacto. Hoy el paralelismo es clarísimo. Por un lado, la OTAN, con sus 32 miembros y ese artículo 5 del que hablábamos. Y por otro, se está formando lo que algunos analistas llaman un frente revisionista. Un momento. Entonces no hablamos de alianzas formales como la OTAN, sino de una especie de club de los descontentos. Eso es, un club que colabora entre sí. Suena mucho más impredecible. Y lo es. Es una cooperación cada vez más estrecha entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte. No tienen un tratado de defensa mutuo como la OTAN. Pero comparten un objetivo. Comparten el objetivo de cambiar el orden mundial actual. Y el peligro es el mismo. Estas alianzas tan definidas, aunque nacen para disuadir, también pueden convertir un conflicto local en una catástrofe global. Y para que la gente apoye esos conflictos, necesitas el tercer elemento, la propaganda. Fundamental. Antes eran periódicos ultranacionalistas y luego la radio. Hoy el campo de batalla es otro. Hoy son las redes sociales, las campañas de desinformación, las granjas de trolls. La tecnología es nueva, pero el objetivo es el de siempre. Crear una burbuja informativa para tu bando. Construir tu propia realidad. Construir una narrativa donde nosotros somos los buenos, las víctimas, y ellos son el mal absoluto. La propaganda estatal rusa, por ejemplo, lleva años hablando de su guerra justa en Ucrania. Es que es de manual. El fin es el mismo que en 1914 o 1939. Movilizar a tu población y deshumanizar al enemigo para que el conflicto parezca no solo necesario, sino heroico. Y todo esto nos lleva al cuarto y último patrón, que suele ser la chispa que lo enciende todo. La lucha por el territorio. Antes de 1914, las peleas por las colonias. En los años 30, las anexiones de Hitler. Hoy, los focos de tensión están muy claros. Clarísimos. Tienes la anexión rusa de Crimea y la guerra en Ucrania. Y por otro lado, China y Taiwán. Tienes la presión constante de China sobre Taiwán. Son conflictos que, aunque ahora mismo parezcan geográficamente limitados, actúan como un polvorín. Ya. Hay que recordar que la Primera Guerra Mundial empezó por una crisis en los Balcanes, la segunda por la invasión de Polonia. El gran miedo hoy es que Ucrania o cualquier otro punto caliente sea el detonante de algo mucho mayor por un error de cálculo. Vale, el panorama es preocupante. Bajémoslo a tierra. Si esta situación se descontrola, si el peor escenario se hace realidad, ¿qué significa todo esto para España? ¿Cómo nos afecta directamente? La posición de España es inequívoca. Actuamos dentro del paraguas de la OTAN y la Unión Europea. No hay un plan B. No podemos ir por libre. Nuestra defensa está atada, sí o sí, al artículo 5. Eso significa que, legal y militarmente, un ataque contra Letonia se considera un ataque contra España.
Eso en la teoría suena muy claro, pero realmente, ¿la gente de la calle sentiría que una agresión a Estonia es un ataque a España? ¿Hay una desconexión ahí? Es una pregunta excelente y ahí está el quid de la cuestión para los gobiernos. Políticamente, la respuesta sería automática. ¿Y en la práctica? En términos prácticos, empezaríamos a ver cosas muy concretas. Las bases de uso común como Rota y Morón, que son vitales para la logística de la alianza. Pasarían a estar a tope. Pasarían a operar a pleno rendimiento bajo mando de la OTAN. Veríamos a unidades españolas movilizarse para misiones de patrulla aérea en el Báltico, naval, en el Mediterráneo. O sea, un impacto militar inmediato. ¿Y para el resto de la población? Pues el impacto llegaría por otras vías. Se activarían planes de protección civil. Campañas de información, imagino. Sí, para preparar a la gente. Y en un escenario de conflicto prolongado, no se puede descartar tener que afrontar restricciones energéticas o incluso racionamiento de algunos suministros básicos. Uf. Pero el primer campo de batalla, y el más inmediato para la mayoría, sería el ciberespacio. Ciberataques. Masivos, a gran escala. El Centro Criptológico Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional tendrían que coordinarse para defender nuestras infraestructuras críticas. La red eléctrica, los hospitales. La red eléctrica, el sistema bancario, las comunicaciones. Sería una guerra invisible, pero con efectos muy, muy visibles. O sea que nuestra mayor debilidad no es un tanque cruzando los Pirineos, No, sino un hacker tumbando la red eléctrica o un bloqueo naval que nos deje sin gas. exactamente. Geográficamente, no tener frontera con Rusia nos protege, pero nuestra dependencia energética del exterior y nuestra posición estratégica en el estrecho Cerca del Sahel. y cerca del Sahel nos hacen vulnerables. Por eso España insiste tanto en la OTAN en que no solo se mire al flanco este, sino también al flanco sur. Claro. Y luego está nuestra otra debilidad, la que siempre sale en los informes, el gasto en defensa. Que no llegamos al 2% del PIB. A pesar de las promesas, seguimos por debajo del objetivo que pide la alianza. Con todo este panorama, ¿qué piensa la sociedad española? ¿Somos conscientes del riesgo o vivimos en esa burbuja de la que hablábamos antes? Pues los datos son sorprendentemente claros. Una encuesta reciente del Real Instituto Elcano de julio de 2025 muestra que el 85% de la población apoya seguir en la OTAN. Es un consenso altísimo. Altísimo. Y un 57%, más de la mitad, está a favor de aumentar el gasto en defensa. Eso es llamativo. ¿Y a quién vemos como la principal amenaza? Aquí viene lo interesante. Si preguntas por la principal amenaza para España, el primero de la lista es Marruecos, con un 55%. La preocupación del vecino. Eso es. Pero justo después, en un claro segundo lugar, aparece Rusia, con un 33%. Ajá. Esto nos dice que aunque la tensión inmediata se percibe en el sur, hay una conciencia muy real y extendida del peligro que representa Moscú para la seguridad europea y, por tanto, para la nuestra. Entonces, si tuviéramos que resumir todo lo que hemos analizado, ¿con qué nos quedamos? Yo diría que con tres ideas principales. Primero, la amenaza de Putin es real, pero también es una herramienta de negociación muy, muy calculada. No es impulsiva, ya. Segundo, los paralelismos históricos no son un ejercicio académico, son una advertencia muy seria sobre cómo las crisis pueden escalar de forma inesperada. Ya. Y tercero, la seguridad de España no es un asunto individual. Está completamente integrada en la defensa colectiva de la OTAN, para lo bueno y para lo malo. La conclusión parece ser que, aunque un ataque directo a España es muy improbable, las consecuencias de una guerra en Europa nos golpearían de lleno. Y de forma inmediata. Sin duda. La preparación de España dentro de la alianza es sólida y el apoyo social es fuerte. Pero los efectos de un conflicto global, ciberataques, crisis de suministros, colapso económico, se sentirían al instante. Esos serían nuestros frentes. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Sí, hemos hablado mucho de los paralelismos con 1914 y 1939. Alianzas, propaganda, expansionismo. Pero hay una diferencia abismal entre aquel mundo y el nuestro. La increíble interdependencia económica. Claro. ¿La globalización? Hoy las cadenas de producción cruzan el planeta. Las finanzas están conectadas al segundo. Y eso nos deja con una pregunta final para darle vueltas. A ver. ¿En un futuro conflicto, servirían estos lazos económicos como un freno? ¿Como una razón de peso para no apretar el botón? ¿O todo lo contrario? ¿O por el contrario,
se convertirían en el primer y más doloroso campo de batalla. Una nueva forma de guerra total, librada no con misiles, sino colapsando las finanzas y las cadenas de suministro del enemigo.